Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy estamos entrevistando y dialogando con el tiburón Cookie Cutter Shark, le llaman. Muy buenas noches tengas. Representan el anarquismo marino por sus ya conocidos ataques a submarinos nucleares. Yo soy un gran fan de su trabajo. Yo sería fan de tus carnes si pudiera comerme un cachito de galleta. Mira, mejor te voy a recomendar unos ostiones en el centro. Es donde te gustan las entradas de camarón. El lenguaje es la representación lógica del mundo. Una proposición es la representación formal de un hecho. Y aparte, consumir comida marina nos va a llevar a la extensión. ¿Quieres hablar de Wittgenstein o de cómo nos vamos a extinguir todos? Vamos a platicar un poquito de Wittgenstein. El mundo es todo lo que sucede y lo que no sucede. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. El mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. Y el calentamiento global está relacionado con la muerte de tiburones. Si matan tiburones, las especies que se comen, a las que se comen el plancton aumentan. Las especies que se comen el plancton disminuyen. Hay un desequilibrio trófico. Las especies que se comen el plancton aumentan y el plancton disminuye y el plancton produce mucho oxígeno para ustedes, bestias. Así es, todo está conectado. Eventualmente el cambio climático tendrá que ver por múltiples factores. Uno de ellos sería un desequilibrio trófico, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito de la biografía de Wittgenstein. Pues te puedo decir que tenía pensamientos suicidas. Es lo mejor que podrían hacer si les interesa el medio ambiente. Bueno, también Buckminster Fuller en sus depresiones, durante una caminata, en algún momento llegó a pensar en el suicidio y tuvo una especie de alucinación, una especie de visión donde escuchó una voz que le decía, no tienes derecho a quitarte la vida, no tienes derecho a eliminarte a ti mismo, no te perteneces, perteneces al universo. Y pues ya Albert Camus habló algo sobre eh, el problema más grande en la filosofía es si quitarse la vida o no. Pero bueno, es otro tema, estamos hablando de Wittgenstein. Ese sujeto de las geodésicas sí se merecía la vida. Las palabras son imágenes y modelos en las mentes de lo que realmente queremos. Así es, tenemos un modelo en la mente que queremos compartir y utilizamos diferentes juegos del lenguaje para ello. El lenguaje es un juego de intenciones, es una herramienta de imágenes, patrones de intenciones como juegos, el juego de predicción racional de hechos posibles. Él mandó a subir 3 centímetros el techo de una casa que estaba haciendo, solamente 3 centímetros. Últimamente el lenguaje refiere a hechos. Sí, estaba haciendo una casa para su hermana y la casa ya estaba lista, pero pensaba que el techo no era lo suficientemente alto y lo mandó rehacer para subirlo nada más 3 centímetros. Entonces, ese hecho de mandar a subir 3 centímetros el techo, creo que nos da una pista de cuán fuerte para él era el mundo exterior sobre lo que pudiésemos percibir, ¿no? Era como una pista de cuán fuerte era su búsqueda de coherencia en un lenguaje, en una estructura. Pero cuéntanos más, un poquito más de su biografía. Compartió aula con Adolf Hitler cuando eran niños en la escuela. Hay una foto en la que salen juntos posando. El juego de las palabras como un instrumento de confort y seguridad. Todos los malentendidos radican ahí, en las áreas elusivas de nuestra experiencia. Por cierto, varios hermanos de él sí se suicidaron. Bueno, su familia era una de las más ricas de la época y él renuncia a la herencia de su familia, la herencia de su papá. Para él lo más importante en aquel entonces era la filosofía. Eso explica pues su vida ascética y por qué quizás rechazó la herencia y el dinero. También Wittgenstein peleó en la Primera Guerra Mundial y en sus ratos libres, entre las trincheras, escribió el Tractatus Lógico-Filosóficos. Sí, él se alistó voluntariamente. Él va a ser considerado como el precursor del neoempirismo. Va a hacer una fusión, una síntesis entre Guillermo de Ockham y Hume. Sí, él va a tener dos etapas Ujú. en su pensamiento. La primera es positivismo lógico y la segunda es una filosofía analítica, las cuales se unen en el neoempirismo. Así es. Esto es como que al positivismo lógico le interesa estudiar más el lenguaje lógico científico y a la filosofía analítica le interesa estudiar el lenguaje natural. Así es, en su primera etapa le interesaba lo que hace que una proposición sea correcta. El lenguaje es un hecho que se expresa mediante un hecho. Los hechos se expresan mediante proposiciones. El lenguaje es la totalidad de las proposiciones que expresan los hechos. Él buscaba un lenguaje apofántico
que refiere a hechos comprobables. El lenguaje es la representación lógica del mundo. Como ustedes que me llaman Cookie Cutter Shark. ¿Qué carajos tiene que ver una galleta con un tiburón? El hecho de que tengan una porción calórica de masa plana y redonda es suficiente para que la asocien con las porciones de carne que desprendo de mis víctimas. Pues es un ejemplo de lenguaje natural. Es un juego de lenguaje más, ¿no? Porque también tienes tu nombre científico por ahí, ¿no? Y pues el lenguaje, el significado es su uso, ¿no? Entonces, pues usamos este set de conceptos de imágenes mentales para referirnos a ti, obviamente. Mira, por ejemplo, mi nombre científico es Isistius brasiliensis y ese nombre igual intenta describirme y encasillarme. Tiene que ver con la proposición de isomorfismo. Tiene que haber una conexión entre la proposición y el hecho, últimamente. Es por eso que en su primera etapa rechaza el lenguaje natural para las ciencias, porque él está buscando un lenguaje perfecto, es una de sus grandes aspiraciones, ¿no? El lenguaje natural no sirve porque disfraza el pensamiento. Es ambiguo. ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser bello? ¿Qué es ser noble? Las proposiciones de la ciencia natural no se deben expresar en lenguaje natural. El lenguaje es una actividad, no una teoría. Por eso no se debería teorizar en su primera etapa, según Wittgenstein. Por eso dice que mi mundo se reduce a mi lenguaje. Lo que no puedo pensar no lo puedo decir. Mi mundo se reduce a la lógica. Lo demás es irracional y casual. En su última etapa, destruye la filosofía, diciendo que mejor deberíamos quedarnos callados. Todas las proposiciones en filosofía tienen el mismo valor y el mismo valor no refiere a hechos. Es inutilidad sin sentidos del lenguaje, no válido. Mejor no decir nada salvo aquello que se puede decir. De lo que no se puede hablar, mejor callarse, decía. Sí, porque de otro modo estaríamos haciendo ruido si quisiésemos hablar de lo real o de la realidad profunda. O en todo caso requeriríamos o necesitaríamos de un metalenguaje para hablar del lenguaje. Pero seguiríamos requiriendo de un metalenguaje para hablar de ese metalenguaje, ¿no? Y un metalenguaje. ¿Cómo voy a explicar mis procesos de pensamiento en base, usando esos mismos procesos de pensamiento, ¿no? Entonces, se requiere un balcón de Arquímedes eh, para verlo desde fuera, ¿no? Para utilizarlo desde fuera. El mismo lenguaje es su propia limitante para describirse, para pensarse. Sí, parecido a eso. Con ese mismo sentir dice que cualquiera que hubiese terminado de leer su Tractatus Lógico-Filosóficus debería tirarlo. Mm. Es como si hubiese llegado al límite de lo que el lenguaje ofrece para compartir modelos mentales. En efecto, luego cambia de opinión sobre el lenguaje natural y lo estudia. Y dice que hay muchos tipos de lenguaje y juegos de lenguaje y que lo que importa es el uso, lo que es válido es el uso. Incluso habla de que, dada esta dependencia, pueden surgir nuevos mensajes o nuevos set de códigos para nuevos usos. Por ejemplo, hay un código, un lenguaje para investigaciones criminales o un código para medicina. Eh, Incluso, pues, esta visión ayuda más adelante a cuestiones de informática y eventualmente tiene que ver con el test de Turing. Y así es como en su segunda etapa trasciende la lógica para mezclarla con la psicología, la informática y otras ramas, ya que el positivismo lógico buscaba el lenguaje perfecto sobre los hechos reales. Por eso se hablaba de repente de alguna jerga científica denominada E-prime en inglés, en la que se omitía la palabra es, por ejemplo. Entonces te referías al pasto como, en vez de decir el pasto es verde, decías el pasto se presenta como verde en lugar de es, porque las cosas no son, sino que las cosas se van presentando como modelos o sí, modelos mentales o mapas. ¿Tendrá que ver con Ferdinand de Saussure? ¿Crees que podemos hablar de eso ahora? Y de la magia en el lenguaje, la arte y magia. Yo ya me voy a dormir. El significado y el significante podrán ser tema para otra ocasión. También podemos hablar de la magia y el lenguaje. Muchas gracias, Isistius Brasiliensis, por contarnos un poquito de Wittgenstein. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido. Y ya no coman mariscos, mejor coman frijoles del último saco, chorizos en barras de calabaza, pellizcadas de huevo, coman chile en sartenes mexicanos, piernas al hombro veganas, salpicón de lomo vegano, salpicón de papaya, mojarra de salchicha vegana, consomé costecho, sopa de plátano de Metepec, enchiladas con crema de Zacatecas,